www.ecomx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al programa de Profesionistas por el Progreso con el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas. En esta ocasión nos acompaña la maestra Ivonne Borden, de quien rápidamente me voy a permitir compartirles un poco acerca de su trayectoria profesional. Ella es fundadora y directora de Agregando Valor, que es una consultoría de bienestar organizacional que trabaja mucho el tema de la NOM 35 y de la NMX R25, motivo de esta plática. Tiene una maestría en desarrollo organizacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades, cuenta con una certificación iChange, cuenta también con la especialidad en clínica psicoanalítica, la carrera de psicología, formación en terapia breve de emergencia, el diplomado en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología, un diplomado en recursos humanos, en medicina alternativa, es instructora independiente con alta en la Secretaría del Trabajo y Provisión Social y cuenta con la certificación ante Conocer para impartir el curso de formación del capital humano de manera presencial, grupal y también para la evaluación de la competencia de candidatos con base a estándares de competencia. Ha trabajado y colaborado en diversas instituciones que aparecen en su pantalla y pues sin más, con ello yo concluyo esta breve presentación de la maestra Ivonne Borden y los dejo al ingeniero Marco Antonio y a la maestra para esta plática, para esta charla que tienen preparado para todos ustedes. Agradecemos tu presentación, tu introducción a este tema tan importante que hoy tocaremos sobre la norma mexicana R25, ¿verdad? Sobre igualdad y equidad. Antes de entrar en materia, maestra, pues me gustaría saber algo más sobre formación profesional en el sentido, cómo se fue inclinando usted, cómo fue, digamos, interesándose en este tema de igualdad, ¿verdad? Y no discriminación. Tuvo algunas en su formación profesional. De licenciatura, ¿cuál es? De licenciatura es psicología. O maestría en el tema organizacional. Cuénteme, maestra, ¿por qué decidió este tema en su ejercicio profesional? La verdad, yo empecé como desde la parte clínica, o sea, yo me formé como psicóloga clínica como tal y sí con orientación a psicoanálisis, pero toda mi vida he estado en recursos humanos. Yo estudié y trabajé y ya estaba yo en recursos humanos. Y ahí, en recursos humanos, llevo prácticamente 20 años. Y en recursos humanos uno se entera de muchas situaciones personales de la gente, porque eres la primera cara que ven y también muchas veces eres la última cara que ven, ¿vale? Cuando son los procesos para desvincular a la gente. Y muy feo. Entonces, desde ahí, la verdad es que sí tocó mucho, o sea, yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué si al final tú le das la bienvenida a la gente, personas que prácticamente te dejan su vida, o sea, real su vida, ¿no? Que están con esta disponibilidad de 24 horas, que dejan de ir a bodas de sus hijos o muchas cosas con tal de, o sea, real tienen tatuada la camiseta de la empresa y de repente los desvinculaban muy feo, ¿no? Entonces yo decía, esto no está bien, no es ético, no es lo correcto y va más allá de una buena práctica. Entonces cuando salen estas normas que ya el Instituto de la Mujer tenía ya la norma, o bueno, tenía su certificación desde hace muchos años, igual con APRED y por otro lado la Secretaría del Trabajo, pero cuando ya se juntan y lo hacen una certificación como tal, que fue en el 2015, a mí me encantó porque hace falta. O sea, México, vaya, México es uno de los países con un índice de discriminación bien importante. ¿Y sabe cuál es la principal causa de discriminación en México actualmente, de acuerdo a la última estadística de CONAPRED? Por el color de piel. Por eso habló esta norma de igualdad laboral y no discriminación, si bien la ha abanderado muchísimas mujeres,
pero va más allá, es abrir espacio por el talento humano como tal, Ok. porque sí tenemos un tema en México. Esta norma todavía no es oficial, sin embargo, hay pues muchas iniciativas de parte de diferentes organismos civiles para que realmente sea oficial, porque es algo que nos beneficia a todos. Si vemos a nuestros vecinos más cercanos aquí del norte, Ujú, pues ellos han tenido luchas raciales de manera muy importante, ¿verdad? Muy fuerte, ujú, con sí. una discriminación extremadamente muy marcada, que Ujú, todavía se sigue viviendo, ¿verdad? Eso es lamentable a estas alturas del siglo XXI, del tercer milenio, pero todos esos prejuicios, según su punto de vista, ¿cómo es que se van dando? Pues, porque esto es historia de la humanidad, un poquito, digamos, lucha de clases, lucha por el poder, por la sí. riqueza, la explotación, cosas de ese Ujú, tipo que se han venido, pues hace no mucho, en el siglo pasado, había esclavitud, ¿verdad? Es sí. donde el derecho humano, pues realmente no existe, ¿no? Ujú, Entonces, justamente usted acabó, bueno, inició esta charla mencionando sus experiencias un poco traumáticas, supongo yo, en el aspecto laboral, deshumanizadas, pero yo creo que a lo mejor ese estatus, ese momento no se puede comparar con una discriminación, sobre todo por esclavitud, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo imaginar el no tener ningún derecho humano, ujú, sino apegarse prácticamente con un trato animal, ¿verdad? exacto. Con un trato de Irracional, cosa. irracional, exactamente, la Ujú, cosificación de las personas. exacto. Entonces, vamos, un poquito de historia, eh, y usted lo mencionó, el color de piel. Ok, Ujú, esto se viene dando por, por los imperios, ¿verdad? Imperios, sobre todo europeos, ¿no? Que tenían ujú, la fuerza del arma, etcétera, etcétera, y eso lleva como resultado el sometimiento, ujú, eh, y sobre todo para muchas veces arrebatar la riqueza, ¿verdad? exacto. Entonces, ese es el motivo principal seguramente para definir de manera, obviamente, de manera eh, superficial, yo diría, no real, de Ujú, una superioridad que no existe en la realidad, ¿no? Pero los hechos sí, que eso es lo peor, ¿verdad? exacto. Y que son, y complementando lo que dice, y que son quienes escriben la historia. Eso es bien importante. O sea, al final, nosotros conocemos una historia de acuerdo a un discurso, ajá, normalmente de quien gana. Sí, Ujú. el Es, vencedor es quien escoge, ¿no? exacto. Y desde ahí va normalizando, entonces, que está Exacto. bien y que está Ah, mal. claro. Ajá. Que es aceptado y que es rechazado. O sea, marcan las reglas, los Exacto. parámetros de calificación, todo esto, ¿verdad? Ajá, ajá, exacto. Entonces, esto da como resultado que el poder se ejerce en toda su crudeza, ¿no? Ujú. Toda su rudeza y aparte con esta tiranía muchas veces, ¿no? Porque es bien cierto, ¿no? El poder mentalmente, y aquí hablo como la parte ya psicológica, tener una situación de privilegio y de poder, ajá, nos empieza a inflar algo que, bueno, conocemos mucho actualmente, o se habla Sí, mucho, que ese es nuestro famoso ego.
claro, que es un imaginario, y ahorita lo comento muy bien, que es una idea imaginaria sí, de superioridad por el sí, otro. Y entonces se han cometido tremendos abusos, y lo vemos en la historia, donde es la esclavitud, pero atrás de esa palabra hay muchísimas y terribles acciones que se han hecho contra lo humano. sí, Entonces, claro, lo peligroso de todo esto, no nada más es que se hayan cometido, lo peligroso de todo esto es que lo empezamos a normalizar. Lo sí, más peligroso es que hay una tendencia a mimetizarnos con nuestros líderes, aunque los critiquemos. Entonces, de claro, repente, uno cuando ve líder y que el líder somete, lo criticas y todo, pero ¿qué sucede cuando tú tienes ese poder? Lo empiezas a ejercer de la misma manera. Y de ahí es que, por ejemplo, en México tenemos este término de, es que se subió un tabique y se mareó. claro, sí, ¿Vale? Se va así, ejerciendo y dices, ¿por qué? Porque puede. exacto. Y además, bueno, regresando un pasito atrás, Ujú, eh, el poder justamente necesita de dominar, ¿verdad? ujú, claro, A la persona que se quiere dominar. claro, Y entonces utiliza cualquier tipo de técnica, de cualquier tipo de actividad para que, ahora sí que el vencido esté sometido, ¿verdad? ujú, A la voluntad del dominante. claro. Entonces, eso es lo que, digamos, relación, considero que es lo que hace que se dé una relación inhumana, porque es cruel, justamente, tiene como objeto el sometimiento, y el sometimiento es tanto físico como intelectual, mental, psicológico, ¿verdad? Económico. Económico. Y Ujú, entonces, bajo ese esquema, pues sí se deshumaniza completamente el poder ahora sí que para poder ejercerlo, valga la redundancia. Pero justamente me estaba comentando sobre el siguiente paso, ujú. ¿no? El siguiente paso. Que el siguiente paso que nos referíamos a la parte de cuando ya lo tenemos como en la parte de las normas, cuando ya lo Exacto. tenemos, por eso es bien importante, de veras, sí hablarlo, tener estas conversaciones muchas veces difíciles pero necesarias, como hablar de discriminación, como Claro, hablar del tema de color, ¿no? Aquí en sí, México. O sea, si tú le preguntas a todo el mundo te va a decir, no, ¿cómo crees que no vamos a que vamos a discriminar? Por supuesto que no, pero escuchamos, ¿no? Cómo hablan de, es que qué bonito niño, qué bonita niña, pero es morenito o morenita, ¿sabes? A diferencia de un güerito o güerita. Y vaya, sí, tenemos un montón de ejemplos, por eso tener las normas también nos invita a tener estas conversaciones, repito, difíciles, pero necesarias, y poner en blanco y negro qué se vale y qué no se vale. La gran ventaja de una norma y de tener estas conversaciones es que podemos visibilizar y tener límites claros. No hay nada que pervierta más cualquier relación humana que no tener límites claros. En serio, o sea, en organizaciones y a nivel personal, ¿no? Entonces, tener los límites claros permite también que, bueno, todos conozcamos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no está permitido llegar y que se actúe en consecuencia, no nada más que se deje como una buena práctica, que se actúe en consecuencia hace una gran diferencia. Yo lo veo, por ejemplo, la norma NMXR 25 de igualdad laboral es voluntaria y son bien poquitas las empresas que se atreven a dar ese paso. En cambio, la norma 35 de prevención de factores de riesgo psicosociales, que de hecho van de la mano, que es obligatoria, ahí todas las empresas lo tienen que sí o sí tener, ¿vale? Y el nivel, Esta norma es STPS, la norma 035 es la de la norma Secretaría de oficial Trabajo. mexicana, Exacto. Y correcto. esa sí es obligatoria para todos los centros de trabajo y no sabe en serio la cantidad de conversaciones que de repente tenemos
por la aplicación en la prevención de factores de riesgo psicosociales, pero ¿cómo le pueden ayudar también a las empresas? A su clima y a sus resultados. ¿Por qué? Porque justamente promueve liderazgos sanos, promueve dinámicas, no de esta dialéctica del amo y el esclavo que se dan. En serio. Pero de grupo, de Sí. equipo, seguramente. Colaborativas. Sí, Sí, claro. colaborativas. Y si hay resistencia, pero como al final es una norma oficial que sí se tiene que tener, pues poco a poco, sobre todo del último año para acá, ha habido como más aceptación, además por el tema de la pandemia, que en la parte de visibilizar la importancia de la salud mental, ha sido como también afortunadamente un foco donde algunas empresas están más sensibles. Aparte, nada más como dato, así como en México nuestra mayor discriminación es por el tema del color, en México, y este dato es bien importante, somos el país número 1 en burnout, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es el burnout? Es este síndrome del quemado, es este síndrome donde la gente está fastidiada y lo peligroso es que muchas veces puede ser la antesala de enfermedades psicológicas o incluso psiquiátricas. Se sienten, digamos, oprimidos. Eh, Entre oprimidos, fastidiados y donde empieza a haber como mecanismo de defensa muchas veces esta cosificación por el otro. Voy a poner un ejemplo. Y pueden perder, Como, digamos, el sentido de la vida sí, porque y traen una depresión profunda, ¿no? puede ser la antesala de una depresión o de ataques de ansiedad o de Ya, pánico. pues, Y donde los vemos muy, muy así puntual de dónde está, de hecho desde ahí inició la investigación de burnout, fue en estas instituciones de salud, no voy a decir instituciones de salud, no, pero instituciones de salud, donde de repente ves al médico, al enfermero, a la enfermera, que tratan muy mal a sí. algunos pacientes. Y tú dices, ¿por qué no se supone que es tu vocación, tu propósito? Y sí es su vocación y su propósito, pero el hecho de estar constantemente con el dolor ajeno tan de cerca hace que tu mente como mecanismo de defensa ponga una barrera y una distancia humana. Por eso es que luego, y digo, sin justificar, pero para entender el síndrome de burnout, una distancia para tratar de proteger a lo humano, porque tanta empatía empieza también a provocar afecto. Y de esa manera está sufriendo lo mismo que el paciente, por ejemplo. Y Exacto, entonces, sí. eh, pues, no es posible que una persona tenga esa carga, ¿verdad? Tan fuerte. Entonces, Sí, ese mecanismo es de autodefensa, básicamente. exacto, y más sin ayuda, porque todavía hasta la fecha, el hecho de decir voy con mi psicólogo, con mi psicóloga, es así como, no, eso es para locos o para locas, ¿vale? Porque uno atraviesa por esos momentos, pero lo puedes atravesar de la mano de un profesional de la salud y lo sigues atravesando. Ya es una gran diferencia. Sí, ahora esta norma NOM, pues es vinculatoria y en ese sentido, ¿en qué tipo de empresas se aplica más? En la de igualdad laboral y no discriminación o la Sí, de norma 35. la 35. La 35 se aplica en todos los centros de trabajo. Le puedo decir que mis clientes son desde empresas de manufactura, empresas restauranteras, empresas de palomitas, que me encanta esa empresa de palomitas, vaya para todas las empresas, hotelera, laboratorios, En todas aquellas pues, donde hay una relación humana, ¿verdad? exacto, eso Y es aplica para prácticamente todos. todas, ¿no? Para todos, exacto. Y la NOM R25, digo la Eh, NX, perdón. La NMX R25, esa normalmente, y bueno, donde yo la he aplicado sobre todo es en el campo hotelero, ¿vale? En Sí, estas empresas también donde
ya le han invertido muchísimo a su cultura organizacional. Ok. Y la verdad es que son empresas que se toman muy en serio su cultura y saben del beneficio que puede tener una cultura organizacional sana, tanto para su rentabilidad, para su marca empleadora, que hoy en día es bien importante la marca empleadora, y también para la gente que trabaja ahí, ¿no? Tener conexiones saludables nos ayuda a todos. Y bueno, yo lo he aplicado tanto en empresas de supermercado grandes, como también en empresas hoteleras, donde el bienestar sí del cliente externo es importante, pero también iniciando con nuestro cliente interno, que son los colaboradores. ¿Y qué organización la promovió? ¿Qué organización? La promovió la Secretaría de Comercio y Fomento de la Industria. Ellos fueron los que la promovieron y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tanto Conapred ya tenía su propio distintivo y Mujeres tenía también su propio distintivo. De hecho, primero yo lo apliqué, o sea, hace muchos años, antes del 2015, ayudé para el distintivo de InMujeres, ¿no? De igualdad laboral y bueno, ahí era más bien equidad de género. Y ya la Secretaría del Trabajo, o junto con la Secretaría del Trabajo, dijeron, mejor juntamos todas nuestras prácticas, nuestras buenas prácticas, hacemos una sola norma, eh, y damos esta certificación, porque InMujeres ya certificaba como tal, y es como esta también visión colaborativa, porque todos vamos hacia el mismo lugar, hacia un bienestar humano, hacia una verdadera inclusión laboral donde lo que se valore sea el talento y el esfuerzo. La- el compromiso. Exacto. Ahora, bueno, sabemos que las normas mexicanas o voluntarias se vuelven obligatorias para que aquella organización que define adoptarla, Ujú. ¿verdad? Y bueno, ¿qué resultados han tenido aquellas organizaciones que la han adoptado y se han vuelto obligatorias para ella? Pues desde mi punto de vista y bueno, por la experiencia que he tenido, uno, la marca empleadora. Actualmente la marca empleadora es bien importante y más por todo los entornos que estamos viviendo, ¿no? Tecnológicos. Hoy en día tú puedes decir, quiero trabajar en tal empresa, la buscas en internet y si te dicen, es una pésima empresa para trabajar, ¿vale? Tú ya dices, no, pues el talento hoy en día elige también dónde quiere trabajar. Eso es bien Claro, importante. claro, Entonces, uno, mejora muchísimo tu marca empleadora. Ujú. Dos, de veras mejora muchísimo las conexiones y el respeto dentro de la organización. Entonces, hay algo que se llama seguridad psicológica. Ujú. La gente se siente a gusto, ¿vale? Sabe que en esa empresa hay límites, saben que si alguien tiene no sé, alguien quiere empezar a acosar, ¿vale? Va a ser muy mal visto y evidentemente va a ser despedido y se va a anular ese tipo de conducta. Promueve también el bienestar, ¿no? En diferentes miradas humanas. Promueve, ¿sabes qué? Que todos tengamos esta visión sí más humana, porque normalmente no nada más son buenas prácticas románticas, no, esta norma te pide condiciones seguras para todo tipo de personas, tanto para los que a lo mejor tienen alguna discapacidad motriz, visual, etcétera, que tengan las condiciones ergonómicas necesarias para que su talento florezca. Además, promueve capacitaciones internas para que la gente no se les quede viendo. O sea, y puede parecer algo muy ridículo, pero es en serio. De repente vemos algo diferente y así, ¿no? Nadie nos ha dicho que hay que respetar y que la mirada también manifiesta cosas. claro. Entonces, promueve ese tipo de cosas, te ayuda, vuelvo a lo mismo, a que reconozcas el talento y eso impacta directamente en tu rentabilidad. Ahora, entonces podríamos decir, bajo este esquema, que esta norma puede promover el que un colaborador de una empresa deje de ser un número simplemente y lo visibilice como un ser humano. Exacto, exacto. Mejor dicho, imposible. Es volver esta mirada humana y que las relaciones no nada más queden en esta relación transaccional, sino en conexiones humanas
que vamos hacia un objetivo también, que es obviamente que la organización crezca y con esta mirada humana de que crece la organización y genuinamente vamos a crecer todos, ¿no? Entonces es un plan de ganar-ganar, ¿verdad? Exacto, exacto. Es de regresar a lo básico, pero conscientemente de saber que las organizaciones están creadas por personas Claro, y para personas, así es. ¿vale? Sí. Entonces, es tenerlo presente y tener las acciones congruentes que validen eso. Y de alguna manera, eh, eh, vamos a decirlo de esto, bueno, yo lo diría de esta forma, subliminalmente probablemente hagan que los colaboradores den más de sí, tengan mayor prestancia al trabajo, a la empresa, mayor compromiso. ¿No es así? Exacto, porque ya no nada más es, o sea, no necesitan muchas veces decirte, ¿sabes qué? Te quedas porque te quedas, ¿no? Hasta que salga esto. Claro, sino Verdaderamente sale la voluntad siente el de querer hacer las compromiso, cosas. ¿verdad? Exacto. Como que en retroalimentación, en retribución, ¿verdad? A un trato digno, un trato Ujú. humano, etcétera, ¿verdad? Que eso es el tema de el sentirse bien, el bienestar. Aquí me siento Exacto. bien, quiero Ujú. permanecer, entonces doy un plus, ¿verdad? A mi trabajo. Seguramente algo así tiene que ver. Porque Doy los mi... ujú, seres humanos nos movemos por objetivos también, ¿verdad? ujú. Y consciente o inconscientemente, pero que de alguna manera, bueno, pues usted como psicóloga, el ser humano en términos generales, por lo que busca, la búsqueda consciente e inconsciente también es la felicidad, ¿no? Sí, y ya ahí ya es un tema también como muy subjetivo, por eso normalmente y sobre todo en las normas hablamos de entornos laborales saludables, hablamos de bienestar, no se tocan tanto los temas de bienestar porque eso es bien subjetivo y además la responsabilidad también es de ti como persona, ¿no? Buscar tu propia felicidad, pero sí promover entornos organizacionales favorables donde puedas florecer o donde se pueda desarrollar tu talento, pero también con el entendido de que pues cada quien también trae muchas historias de vida, ¿no? Y que la felicidad es algo bien subjetivo, que se puede romantizar muchas veces y que a veces puede ser, nosotros lo llamamos, ¿no? Como este positivismo tóxico, donde también te piden tanto así de ser feliz, ¿no? Y tienes que estar contento y es tanto como positivismo tóxico porque se convierte en algo que se padece muchas veces. Ujú, Sí, justamente, yo lo que pensaría es que justamente ese objetivo, la felicidad, que es un poquito ambiguo, etéreo, inclusive cada uno de nosotros tenemos diferentes conceptos de esa idea, ¿verdad? ujú. Felicidad. Seguramente la norma lo que hace es bajarla a nivel de piso, ¿verdad? Y hacerla más realista, más objetiva, digamos. Sí, sí, o sea, sí porque habla de entornos favorables, ¿no? O sea, más allá de felicidad, habla de entornos laborales favorables, ¿no? Que potencialicen el talento de la gente, pero sí, sobre todo dentro de tanto del diagnóstico de la NMXR 25 como de la guía 1 de la norma 35, que es acontecimientos traumáticos severos, sí toca la parte de la percepción subjetiva. O sea, al final, sí hay una percepción subjetiva que lo que trata es nada más de medirse y con esos datos, pues bueno, realizar un plan de seguimiento. Entonces, sí se toca la parte subjetiva, pero el objetivo específico es eso, promover entornos organizacionales favorables, libres de violencia, dignos, dignos y erradicar por completo cualquier tipo de manifestación de violencia laboral. Exactamente. Ujú, Sí, porque mencionando el tema subjetivo, no podemos quedarnos en esa subjetividad, porque entonces, lo que usted mencionaba, no hay parámetros, no hay límites, ujú, ¿no? Es como que cada quien piensa de manera diferente y bueno, está algo muy etéreo. ujú. Y entonces, si no hay esos límites, pues tampoco se puede, pues, medir. ¿No es así? Y las normas, si algo tienen, es que miden resultados.
se retroalimentan para una mejora continua. Claro, y algo muy válido de estas dos normas, que a mí particularmente me encanta, es que traen instrumentos con la validez y la confiabilidad de población mexicana. Eso es bien, bien importante, porque a veces, no sé, aplicamos instrumentos, pues a lo mejor no sé, de España o de Texas o así, y no, al final el hecho de que sean instrumentos con la validez y la confiabilidad para población mexicana también, pues vaya, son datos mucho más puntuales, ¿no? Y yo creo que es algo que yo los he visto, creo que lo han hecho muy bien ambas normas, porque sí nos dan datos así muy contundentes, aunque aquí lo más importante, o sea, sí es el dato, por supuesto, pero también el plan de seguimiento. Sí, porque se habla mucho de la idiosincrasia del mexicano, ¿verdad? Ujú. Es muy particular, muy específica por todo el tema cultural, por todo el tema racial, inclusive por todo el tema de historia, ¿no? Que todo eso, todo nuestro entorno influye en nosotros Ujú. y somos de una manera, pues, propia, vamos a llamarlo así, que probablemente no se parezca a, a, a otras idiosincrasias. Entonces no puedes traer una norma que no va con tu forma de pensar, con tu forma de ser simplemente, ¿no? Claro. Ujú. Claro. Claro, entonces, vaya, las dos normas tienen su bagaje también, y tienen como toda la plataforma documental en la que se basaron. O sea, realmente sí, a lo mejor como todas las normas tienen sus áreas de oportunidad, pero sí, sí están elaboradas de forma muy consciente, de forma con grandes especialistas. En las dos normas han participado grandes especialistas. Tanto en salud psicológica, psiquiátrica, médicos, abogados, vaya gente de diferentes medios para darnos este instrumento, que vuelvo a lo mismo, desde mi punto de vista, está muy bien hecho y además lo necesitamos con urgencia. O sea, primer lugar, en burnout, ¿no? Eso está muy mal. Dos, pues vaya, los datos que nos dice CONAPRED, ¿no? Con respecto a la discriminación que hacemos, cuando más del 80% somos morenos y de repente que sea como nuestro principal, ¿no? El principal punto de discriminación es ridículo, la verdad, es ridículo, pero ahí está el dato. Sí, sí, Ujú. sí, o sea, es una realidad que no podemos soslayar. Claro. Ahora, y ya en temas más específicos de estas normas, Ujú. eh, algunos ejemplos, o podría darnos algunos ejemplos de aplicación práctica y los resultados así ya tangibles. Claro. Bueno, más que ejemplo, es una gran recomendación, así de veras, la principal para aplicación tanto de una como de la otra es que el equipo de liderazgo esté comprometido, que la directora o el director, ajá, de la empresa esté verdaderamente comprometido, porque sobre todo con la NMXR 25 de igualdad laboral y no discriminación, con el equipo de liderazgo hay una gran responsabilidad de veras auditable e inspeccionable. Ujú. Entonces, si quien quiera realmente tenerla, el equipo de liderazgo es clave. Y en la norma 35 también, ¿vale? De hecho, la política se pide que tanto en una como en otra que esté firmada por dirección, porque ellos son los que ejemplifican la cultura organizacional. Entonces, ese es como el primer punto. Si tu equipo de liderazgo está convencido, todo lo demás, o sea, sí hay una trazabilidad del proceso, pero se vuelve mucho más fácil, ¿vale? Eso por un lado. Y respondiendo a su siguiente pregunta, ¿cuáles son los resultados que yo he visto? Por ejemplo, en esta empresa hotelera, que fue la última vez que lo apliqué, se aplicó antes de pandemia y es una empresa hotelera. Obviamente, después de pandemia, o bueno, durante pandemia, el sector hotelero fue uno de los sectores que más les afectó. ¿Estamos de Claro. acuerdo? O sea, nadie, o sea, les cancelaron congresos, les cancelaron, pues, eventos, bodas, etcétera. No quería salir, no quería reunirse, Claro, no quería viajar, inclusive. claro, exacto, y todavía lo están padeciendo, ¿no? Mm. Y, y quien sostuvo realmente
y aceptaron condiciones y sostuvieron y empezaron también a buscar ideas, fue su propia gente. De cómo poder ser autosustentables en lo que llegaban los clientes, cómo genuinamente podemos reducir gastos lo más que se pueda para tratar de no despedir a nadie y sostener el negocio, ¿vale? Y hicieron cosas que no nos imaginamos para sostener a la empresa, porque había un compromiso genuino. Y la buena noticia es que ya terminó, o bueno, estamos terminando pandemia y bueno, toda la gente está súper comprometida desde sus redes personales, la gente lo ocupó para empezar a impulsar nuevamente el negocio hotelero, su negocio hotelero. Exacto, sus redes personales. O sea, ya cuando un colaborador hace eso, es porque tiene tatuada la empresa, evidentemente. Y bueno, ya ahorita ya van por cuando yo los conocí tenían 18 propiedades, o sea, 18 hoteles. Ahorita ya van por la número 25. Sí, exacto. Exactamente. Ahora, bajo este esquema, lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando las directivas, los líderes, como mencionas bien, se comprometen, pues entonces ahí se aplica el concepto de calidad total, ¿verdad? Donde permea justamente de las cabezas hacia digamos, el personal operativo. Exacto. Y entonces, bajo ese esquema, justamente, tengo entendido que ese concepto nació por allá en Oriente, que les dio excelentes resultados. Entonces, pero la idiosincrasia es diferente, ¿verdad? Claro. Entonces, como que hay que tropicalizar ese concepto para que Sí. aplique. Sí, y yo tengo esa parte de Oriente a mí me encanta, que le llaman también el fenómeno japonés. Y nada más así como pequeño anécdota, una de las cosas que hicieron en ellos muy bien es que no lo empezaron a adoctrinar, pongámoslo así, desde las organizaciones, empezaron desde las casas, desde las casas, desde los hogares. Y desde los hogares, ¿vale? Y con esa congruencia de que lo que veías en los hogares también estaba en la casa, perdón, En el trabajo. en el trabajo, Sí. digamos que se iba como en la misma línea. Y entonces pasó algo bien importante, se convirtió en cultura. Y aquí así quiero ser muy puntual, cultura es conducta. Por eso si tú trabajas en la cultura de las personas, Sí. te puedes tardar tiempo porque no es sencillo, pero si trabajas en la cultura Generaciones. de las personas, exacto, es un cambio sostenible a corto, mediano y largo plazo. Es transformación. Sí, ahora que todo esto tiene que ver con educación, de la base, ¿no? Exacto. Porque si no tenemos educación de calidad, es muy difícil implementar, para empezar, liderazgos, ¿verdad? Para empezar, liderazgos genuinos, liderazgos que realmente tengan como objetivo el bienestar de las personas con las que trabajan, y en este caso muy específico. Sí, porque los líderes son quienes modelan la conducta, que Exacto. se ve aceptada o que se ve rechazada. Entonces, y vaya, no los líderes, los puestos de liderazgo jerárquico, ¿no? Porque a veces no son líderes, realmente nada más es el jefe, la jefa, pero no tienen realmente el liderazgo, pero tienen la posición jerárquica de jefatura o de dirección. Y vuelvo a lo mismo, lo peligroso es que hay una tendencia a mimetizarnos con esas figuras, a repetir de manera inconsciente, a modelar y a normalizar lo que esas figuras ven como normal, que a veces puede ser gritar, ¿no? Antes decían, es que es un gran líder porque grita, es que tiene carácter, ajá, patalea, dice groserías, es que los hace llorar, es un gran líder. Es en serio, yo digo, llevo 20 años en recursos humanos, he visto cosas que no deberían de ser y que me da muchísimo gusto que ya se está cayendo esos paradigmas. Me Es parte encanta. de lo que comentaba hace un momento, ¿verdad? El que se sube al tabique y se marea, ¿no? O un poquito, te dice por ahí, dale a alguien un poquito de poder para conocerlo en su verdadera magnitud, ¿no? Exacto.
exacto. Como dicen, el dinero no cambia a nadie ni el poder, nada más potencializa quién realmente es. Exactamente, lo desnuda, ¿no? Ante Lo la... pone en manifiesto. Ujú, Por ahí en algunos textos he leído y estoy de acuerdo realmente el concepto de liderazgo. Eh, Se menciona que los países más desarrollados, los países que han generado más riqueza, es donde hay más líderes por cada 100.000 habitantes, por decir un número, ujú, ¿verdad? Porque el liderazgo justamente va en el sentido de lo que nos comentaba hace rato. El liderazgo no es gritar, imponerse, ahora vamos a hacer una huelga, ahora vamos a cosas de ese tipo, ¿no? Si ujú, el concepto de liderazgo en esos países desarrollados es que justamente hay diferentes niveles, ¿no? En cada nivel debe haber un líder que transmita las órdenes, bueno, no las órdenes, sino las instrucciones ujú, de manera clara, de manera concisa, para que su equipo lo perciba y haga bien el trabajo. ujú, Y dentro de ese equipo de trabajo va a haber otro líder que va a transmitir a otro grupo las mismas instrucciones y así. Es una cadena de liderazgos en cascada, digamos, que la orden viene desde arriba, baja y se entiende, se explica bien, se entiende. Y entonces de la cabeza al escalón más abajo, esa orden llega clara, llega concisa y se hace lo que se requiere. Porque si ujú. un líder intermedio falla en ese objetivo, pues ya no se alcanza, ¿verdad? Ya no se Claro, alcanza a hacer lo que se pretende o el objetivo que se sigue. claro. Es que lo que se está acabando es justamente esta idea del líder protagonista, ¿no? Así de yo, el yo, ¿no? Así, yo, ¿quién sale en la foto? Yo, ¿no? Ajá. Sino precisamente con esa efectividad y esa visión clara que acaba de comentar, no, yo tengo que transmitir claramente y garantizar que se cumpla. Igual con esta visión incluso dice, ¿no? Líder no es el que hace que todo el mundo nada más lo obedezca, sino quien también es capaz de reproducir más líderes. Ujú. O sea, quien detecta talento. O sea, la verdad es que justo que te quites de en medio muchas veces, el yo-yo permite que tu talento, tu equipo de trabajo crezca y brille. Y no hay mejor evaluación, y así lo digo como, no hay mejor evaluación de liderazgo que la de tu propio equipo. Claro, Ellos son verdaderamente los únicos que te pueden evaluar tu liderazgo. sí, porque justamente te conocen, te evalúan constantemente y sobre todo algo muy interesante, muy importante, es que el liderazgo, más que protagonismo, como mencionaba hace un momento, creo, más bien es responsabilidad, ¿no? Ujú. Va de la mano de la responsabilidad, va de la mano de la confianza. Ajá. Así es. Que pareciera muy como obvio, pero no. Ningún tipo de relación saludable puede crecer si no hay confianza, ni personal, ni laboral. Cuando yo te doy mi confianza, entonces, ¿sabes qué? Sucede el compromiso, sucede la proactividad, sucede el desarrollo realmente, sucede que realmente alcancemos el objetivo y no nos convirtamos muchas veces en ese cuello de botella. La mayoría de los cuellos de botella, y hablo de procesos, pensando de manufactura, que he tenido la oportunidad de estar, normalmente la causa raíz tiene que ver con conexiones humanas. Sí, Y definitivo. normalmente el liderazgo ahí está presente también, Así es. por ausencia o por malentendido. Claro, Ujú, definitivamente. Y el tema que siempre sale, cuando se habla de liderazgo, siempre sale a flote, ¿verdad? El líder se hace o nace. ujú, Yo creo que hay de las dos, ¿no? claro. Eh, Puede nacer alguien, pero si no se prepara, si no Ujú, digamos, eh, se ocupa ujú, de poder ejercer ese liderazgo,
entonces caemos en esos liderazgos malentendidos, ¿no? Claro. Y a lo mejor alguien no nace con digamos, esas cualidades, pero a base de preparación, de estudio, puede ir escalando a esos esquemas de liderazgo, ¿no? Es que, bueno, ese tema me encanta. Voy a tratar nada más de no extenderme, pero es que sabes que muchas veces se confunde liderazgo con carisma. Ah, claro. Y Sí, eso es el peor error que cometemos muchas veces, ¿no? O sea, confundir liderazgo con carisma, porque como tiene carisma, la gente lo sigue, pues es líder y sí, nada está más alejado de la verdad. Y además eso nos ha provocado socialmente muchísimos problemas, porque son como estos líderes de prepa, ¿no? Que son carismáticos y todo, pero no tienen compromiso, no tienen objetivos responsabilidad. claros a veces, ¿no? Exacto. Eso es lo más importante, ¿no? O más bien ven sus objetivos, ajá, Ah, claro. sobre la gente, Sí, ¿vale? Entonces, pero como es gente carismática o personas muy carismáticas, llaman la atención, normalmente es como uno de los puntos del carisma, llama la atención y normalmente tienden a manipular, ¿no? Normalmente. exactamente. Y no hay nada más alejado del liderazgo que la manipulación. Definitivamente. Ujú. Y eso se da en todos los ámbitos, ¿no? Ámbito, ahorita como menciona, escolar, familiar, social, eh, político, Política. Ujú. ¿no? Muchísimo más seguramente, económico. Entonces, está en todos los ámbitos de la vida. Ujú. Exacto, está en todos los ámbitos de la vida. De ahí, y vuelvo a lo mismo, afortunadamente se están cayendo muchísimos paradigmas que sostenían de repente la idea de este líder protagonista, ujú, carismático nada más, como las únicas variables necesarias. Hoy en día sí se está pidiendo y se está exigiendo líderes más colaborativos con resultados, que trabajen también y que tengan esta flexibilidad por los tiempos que estamos viviendo. Y sobre todo con esta preparación constante y entre ellos, algo que yo aplaudo mucho, la inteligencia emocional. Ah, claro. Fundamental la inteligencia emocional. De hecho, ya se habla de líderes conscientes con inteligencia emocional. Actualmente en recursos humanos es una de las competencias más valoradas, porque tú puedes tener muchísimos diplomas, puedes tener muchísima experiencia, pero si a la primera de cambio alguien no está de acuerdo contigo y le gritas o humillas o lloras, pues no me sirve. Pero Claro. antes eso se aplaudía incluso. Bajo este esquema, entonces podríamos definir claramente eh, lo que buscamos de cada una de esas normas, así de manera muy puntual. Sí, lo que busca, por ejemplo, la NMXR 25 es erradicar, bueno, de hecho lo divide como lo divide como en 5 puntos más o menos. Uno de ellos es erradicar la desigualdad totalmente, minimizar elementos también de desigualdad, un enfoque participativo y lo pone así tal cual, ¿no? Y te da herramientas para que tengas un enfoque participativo, eliminar las brechas de género, Ujú. puntualmente habla de las brechas de género y la inclusión laboral. Que ojo, la inclusión laboral no nada más es abrir currículum sin foto, ¿no? Inclusión laboral es también permitir plan de vida y carrera para todas las personas en general. La norma 35, la NOM 35 de la Secretaría de Trabajo, lo que busca es prevenir los factores de riesgo psicosociales, prevenir la violencia laboral y promover entornos organizacionales favorables. Obviamente de cada una, pues hay un montón de, bueno, está como la definición y la aplicación, pero normalmente la norma 35 se divide en esas tres líneas. Prevención de Exacto. factores, prevención de violencia y promoción de un entorno organizacional favorable. Y digamos, si nos pusiéramos en un contexto mundial, Uh -huh. en el país, ¿cómo estaríamos? ¿En qué nivel? ¿En qué nivel estaríamos?
Ok, dependiendo, porque por ejemplo, yo he hecho estadística, yo tengo muchos amigos de Latinoamérica, tanto de Chile como de Colombia, como de Argentina, y hablamos de estos temas, ¿no? Y sí te puedo decir que en Latinoamérica, México, y están bien contentos, México es el único país que tiene, por ejemplo, la norma de prevención de factores de riesgo psicosociales por norma. Ahora, cabe hacer mención que la prevención de factores de riesgo psicosociales no es un tema nuevo. Desde 1984 lo puso la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, México y Chile son los que han hecho cosas muy puntuales. Chile particularmente lo que hace es que ellos, la organización, digamos que su Secretaría de Trabajo, son los que miden la prevención de factores de riesgo psicosociales y llevan la trazabilidad. México lo que hizo es que delega esa responsabilidad en los empresarios y ellos son los que tienen que llevar esa trazabilidad por centro de trabajo. Para decirlo coloquialmente, unos ejemplos de riesgos psicosociales, que su nombre lo dice, ¿verdad? Ujú. Riesgos de la sociedad en temas psicológicos, algo así, ¿no? Así yo lo entendería, Ujú. pero tú, que eres la experta, ¿cómo lo puedes poner en blanco y negro? Un riesgo psicosocial es carga de trabajo excesiva, que otro, los horarios que sobrepasen lo que estipula la Ley Federal de Trabajo, estos que, ¿no? La disponibilidad, que interfiera tu trabajo con tus tiempos de familia, ujú. Violencia laboral, liderazgo negativo, y lo tiene en blanco y negro. ¿A qué se refiere el liderazgo negativo? Que va más allá de gritar, porque también la indiferencia, ajá, Desagresión. es violencia, exacto. ¿Vale? Así de que el líder te aplique la ley del hielo, ya no se debe, ¿no? Y Claro, está en blanco y negro en la norma, eso me encanta. Ujú. muy bien, correcto. Ahora, de la otra norma. De la otra norma, ¿cuáles son como los puntos que lleva? Ajá, Pues bueno, uno es que genuinamente, y es uno de los puntos, haya la misma cantidad, ¿no? Tanto de liderazgos masculinos como femeninos, pero no nada más en número, sino que efectivamente tengan la misma participación, que tengan el mismo poder, ¿vale? De que su palabra valga lo mismo y eso lo mide, tal cual. Otra parte bien importante, la ergonomía, que esté diseñado realmente para todo tipo, ajá, con diferentes capacidades que podemos tener el ser humano. Si tenemos personas con silla de ruedas, que existan ergonómicamente todos los elementos para que sea cómodo y sea adecuado y puede ejercer precisamente su labor como tal. También una parte bien importante que yo creo que esa es la que pega muy visiblemente es la capacitación ok, en cuanto a términos, en cuanto a inclusión, en cuanto a miradas, volvemos a lo mismo, ¿no? Que se le da a toda la gente, porque claro, no nada más es una responsabilidad de la organización, sino también una responsabilidad de todos los colaboradores para tener pues vaya, un ambiente saludable, libre de discriminación y con igualdad. Dos, también la parte de carrera de vida, ¿vale? Que sea exactamente igual, tanto para hombres, para mujeres. Y algo bien importante, y bueno, que a mí particular me gusta mucho, ahí sí se ven la parte de los sueldos, porque en México todavía tenemos una brecha impresionante entre, por ejemplo, las directoras de empresas o los directores, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, la brecha salarial es enorme. De hecho, esto no lo dice la norma, lo digo yo como la parte de desarrollo organizacional. sí, En todas, yo promuevo que exista un proceso de gestión de cambio. Yo sí, estoy certificada por iChange, que iChange es un modelo de gestión de cambio para México, ok, porque como bien dices, o sea, no es el mismo modelo en Estados Unidos, o sea, la gente no se resiste igual al cambio en Estados Unidos que en China, que en México. Entonces, que esté acompañado estas aplicaciones por un modelo de gestión de cambio, tanto al iniciar, cuando iniciamos la norma, mientras se aplica y después. son temas que dan para horas y horas de conversación, maestra Ivonne, pero pues aquí el tiempo lo tenemos limitado, se nos Claro. está agotando el tiempo Ok. y me gustaría despedirme en esta ocasión. Seguramente tenemos oportunidad de tener charlas más adelante.
con una reflexión de usted con toda esta experiencia que ha vivido, que ha tenido en esas actividades. Claro, yo me quiero despedir con el propósito de la consultoría que represento, que es realmente trabajar por espacios laborales saludables, ágiles, inclusivos, libres de violencia y rentables, porque van de la mano, van de la mano. Pues muy, muy buena conclusión y con una gran capacidad de síntesis para decirlo de una manera muy directa. Pues le agradecemos a nombre de WOW-MX.tv y del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional esta charla tan valiosa, tan ilustrativa. Wow. MX.tv